Buenas noches, mi nombre es Dayana Rodríguez y les hablaré sobre las características y clasificaciones de las normas jurídicas. Pero primero les diré qué es una norma jurídica. Las normas jurídicas son los mandatos, reglas o prescripciones emanadas de una autoridad legal o judicial, las cuales asignan deberes o confieren derechos o imponen sanciones a los individuos que viven en una sociedad, otorgándoles un marco común por el cual juzgar sus acciones, o sea, por el cual ejercer la justicia. Las características de las normas jurídicas se poseen por tres, las cuales son esenciales que las distinguen de las demás, tales como lo son heterónomas, es decir, son impuestas al individuo por la colectividad misma, o sea, por una entidad ajena o a sí misma desde afuera. Son coercibles. El cumplimiento de estas normas se refuerza mediante educación y castigo, ya que el Estado que vela por su cumplimiento posee el monopolio de la violencia. También son bilaterales. Involucran a dos partes del individuo, sujeto a la norma y la parte encargada de velar por el cumplimiento de lo establecido en ella. La clasificación de las normas jurídicas existen distintas formas de clasificarse las normas jurídicas. Dos de las más importantes tienen que ver con en función de la voluntad del individuo, es decir, dependiendo de lo que establezcan de cara a las personas. Podemos hablar de normas imperativas, son aquellas que obligan a un comportamiento determinado, sin importar la voluntad del individuo, como las leyes penales. Normas dispositivas, que son aquellas que obligan a un comportamiento determinado siempre y cuando no haya una voluntad expresa contraria. Normas interpretativas son aquellas que determinan o interpretan eventos o textos jurídicos tomando en consideración lo establecido por la ley. El siguiente punto son las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho son aquellos procesos que dan nacimiento a todo marco normativo o jurídico que impondrán conductas a los habitantes de un estado. Estas conductas pueden ser positivas o negativas, es decir, que se diferencian entre aquellas acciones que estarán permitidas de las que estarán permitidas y prohibidas o sancionadas. La clasificación de las fuentes del derecho suelen clasificarse en diversas ramificaciones según la doctrina que se consulte. A los fines prácticos resulta conveniente iniciar la diferencia entre fuentes materiales, fuentes formales. Las fuentes materiales son las fuentes que se refieren a un aspecto sociológicos constituidos por fenómenos sociales, políticos, morales, religiosos, así como también eventos naturales, eventos geográficos, climáticos o vinculadas a las riquezas naturales, es decir, todos aquellos eventos que se susciten y que generen la creación de una norma jurídica concreta con contenido específico. Las fuentes formales, en segundo lugar, cuando se mencionan las fuentes formales, es importante tener presente a los órganos o autoridades de un Estado con facultad suficiente para generar como resultado de su actividad un tipo de norma jurídica. En el caso de Venezuela es la Asamblea Nacional o Legislativa. Una vez que estas normas atraviesen un proceso de constitución y formalización, resultan ser de cumplimiento obligatorio para todos los sujetos alcanzados.
Las fuentes formales se dividen a su vez en fuentes directas, tales como las leyes, la costumbre, los tratados internacionales, y las fuentes directas se basan por la jurisprudencia o la doctrina. Bien, y por último, el proceso de la formación de la ley, que se encuentra basada en el artículo 202 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual quiere decir que la ley es un acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las leyes que se reúnan sistemáticamente, las normas relativas a determinada materia, se podrán denominar códigos. Gracias.